qué lindo que es conversar de cine ecuatoriano y de cine, en este caso de una película que estaba comentada y esperada por mucho tiempo, La piel pulpo de la Ana Cris Barragán. Y bueno, primero saludarte y agradecerte por este tiempo, Ana Cris, y por ese trabajote de esta película, La piel pulpo. Muchas gracias, qué lindo estar aquí conversando desde lejos. Justo estoy en la playa en la que filmé, así que parece una coincidencia bacana. Qué chévere, qué bueno. Oye, a ver, vamos por algunas partes, por algunos lados, veamos por dónde nos lleva la conversación. Em, por un lado, sí me interesa un poco el proceso, es decir, sí, seguramente es una pregunta recurrente en las entrevistas, en todo esto, pero que nos cuentes brevemente cómo fue llegar a esta película, cómo vino, tú en la presentación, en el estreno, que lo comentabas allí la semana pasada en el Scala Shopping abajo, decías que te viene de las entrañas, que es todo un proceso, y también el Eduardo Varas le leí en un reporte de la película de su visión, que siente que es una película muy autoral. Yo concuerdo mucho con eso. Entonces está impregnado ahí tu visión, tu sentir, tu pensar, pero cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso de trabajar esta película? Bueno, yo empecé a escribir justo cuando estaba estrenando Alma en el 2016. Empecé el proceso de escritura, como que ya tenía muchas ganas de hablar de otros temas, quería como explorar una intimidad, digamos, distinta, en este caso fraternal, y también como arriesgarme más en la forma, como que esta peli también es más arriesgada, digamos. Amo a Alba, son distintas, las dos son mis hijas, ¿no? Pero Alba es como un poco más clásica en su forma de contar, digamos, y tenía ganas de explorar algo nuevo. También empecé a hacer un proyecto de fotografía análoga y de defensa de unos seres que habitan en unos microhábitats tipo pozas que están aquí en esta playa en la que he pasado mucho tiempo en mi vida, y entonces empecé a tomar fotografías de estos seres, y como que esa idea de los microorganismos se juntó con la idea de la fraternidad, de alguna forma extraña. Y nada, y de ahí surge la peli, entre muchos otros sentimientos. También cuando empiezo a escribir, más que pensar en una historia que va de aquí a acá, es más un sentimiento, que era un sentimiento como de la lealtad fraternal versus el abandono, como toda esta cosa muy especial entre hermanos en la que convives como en una confidencialidad y atraviesas un montón de heridas, no sé, de los adultos, pero con tus hermanos, no sé. Y como que esa era mi sensación. Y también había una sensación que se fue develando con el paso de la escritura, que era esta de como volver a lo esencial, volver a algo perdido, volver a ciertos vínculos potentes, volver a una conexión más trascendente con la naturaleza. Y entonces como que todo eso fue creando, digamos, la historia de ella. Uh-huh. Y ahí hay todos varios de estos elementos. Vamos por partes. Quisiera ir por estas dos figuras. Primero por mamá y papá. Esta figura presente de la madre, esta figura muy, además con una actuación que me encantó ahí de la actriz Machán, pero también esta figura del papá ausente, del papá lejano que está, de hecho, spoileando un poquito, lo llegamos a ver, pero claro, está y no está, ¿no? Está presente con recuerdo, con imagen, con recuerdo desde la imagen, recuerdo desde el audiovisual, desde el video, desde el registro, pero estas dos figuras, esa figura de la madre también, eh, que, 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 que arropa, que cuida, que protege, que sobreprotege tal vez, pero al mismo tiempo que no es esa madre idealizada, ¿no? Entonces, ¿cómo construiste estos dos personajes? Sí, a ver, digamos que el personaje de la madre para mí es súper interesante. Digamos, no conozco específicamente a una persona así en mi vida, pero sí rasgos. Y era esta mezcla entre, o sea, siento que es un personaje que en la construcción, obviamente eso no tiene por qué verse ni tampoco entenderse en la película, pero a mí me sirve. Uh-huh. Es como, era este personaje que de alguna forma fue lastimado en la ciudad. O sea, que ella vivió una vida un poco al margen en la ciudad, que nunca se llegó a adaptar, que no se entendía con la gente, que la veían como una persona extraña de alguna forma, y se junta con este papá que también se siente como un outsider, por decir así. Y entre los dos juntos deciden, ok, en mi historia, digamos, es como
esta casa pertenecía al abuelo y el abuelo trabajaba en especies y era como biólogo y tenía esta casa que le había dado el Estado en una isla. Todo esto no se ve en la película, pero Claro. a mí me sigue. Entonces van los dos allá a cumplir como este sueño de criar a sus hijos ahí y tal, pero en un punto el papá como que se rinde frente a ese plan, como que él va y viene de la ciudad, y como que dice, no, esto está como muy extremo y como que en un punto se vuelve a encantar con la ciudad y se va. Se quedan solo la madre y los hijos. Y la madre en este afán de protegerles un poco de lo dañino que es la ciudad, de todas las cosas, digamos, de la civilización, de cómo nos norman, de, no sé, de la aceptación social, de un montón de cosas, como que ella decide aislar a sus hijos completamente, ¿no? Y en ese aislamiento hay como muchos matices, hay lo lindo que puede ser como estar en contacto total con la naturaleza, en una libertad del cuerpo, una libertad del pensamiento, pero por otro lado un encierro, porque hay unos límites marcados por ella, y claro, la hija mayor decide desafiar esos límites. En el tema del abandono, digamos, para mí la película, o sea, primero está el abandono del padre, que es como la protagonista anhela a ese padre, ve los videos de cuando eran niños, ve los VHS, ve los juegos. El padre, la ciudad para él representa el padre, ¿no? Ujú. En cambio, para los otros dos hermanos que están muy hechos a la madre, el padre es innombrable, ¿no? El padre es malo, digamos. Y después la madre representa, claro, el abandono de la madre es un abandono dado por una circunstancia distinta, como que ella no, ya no soportaría la idea, por lo menos para mí es así, de ver su isla, de ver a sus hijos en la ciudad, de ver su isla destruida, de como que ya no puede con eso, digamos, y ella decide fundirse con lo que para ella es lo más sagrado, digamos, una decisión podría verse en muchos lugares, pero esa es la decisión que ella toma. Ujú. Entonces la protagonista en un punto también está debatida entre si abandonar o no, porque finalmente ella se va y no sabe si va a volver o no. En un punto está ahí feliz con Nina, cantando Janet en la bici y de pronto tal vez se quede, ¿no? Y no vuelva. Entonces esa sensación de abandono también la tiene Ariel, como ese miedo, el hermano. Y la isla es este espacio, pues el aislamiento, o sea, más clarísimo no puede estar, pero claro, la isla de un lado ve a esa urbe, ve a ese padre, ve a esa urbe, ve un montón de cosas que puede significar, pero de todos los lados la isla puede verte al mar infinito, puede verte un montón de cosas. Por un lado la isla, ¿qué representa además de esta imagen poderosísima de la madre en el acantilado allí, con los pájaros alrededor? Es tremenda esa imagen, buenísima. Y también este viaje, porque es el viaje de la isla hacia esa urbe, hacia ese lugar desconocido. No sé si también hay una intención de una isla, o, perdón, de un viaje interno del personaje y, y esa llegada porque llega a una ciudad que es un montón de ciudades. A ver, para mí la isla era perfecta porque en un punto estaban solo en una playa, lejos, pero la distancia que te permite la isla, el encierro que te permite la isla, y además la idea simbólica de la isla. En un punto también Ariel e Iris son una propia isla, entonces la madre se aferra a la otra hermana para hacer ellas una propia isla. No sé, es como que pasa eso, ¿no? Y bueno, ya en términos así prácticos también fue interesante crear esta isla, porque obviamente está filmado partes en Santa Elena, partes en Ancón, y como ir creando este mapa de la isla, ¿no? ¿Qué parte de la isla da directamente frente al continente? ¿Qué parte es solo su casa? ¿Es una isla más rocosa? ¿Solo hay una parte de manglar? O sea, crear esa isla en papel mientras filmábamos y también crearla en postproducción en el plano que se abre. Y la ciudad, claro, para mí la ciudad en un inicio, o sea, había sido Guayaquil, en un inicio íbamos a filmar toda la ciudad en Guayaquil, nos agarró la pandemia y no pudimos filmar ahí todo lo que queríamos, se cayeron algunos auspicios, cosas, y fue como decidir también en un punto, no es Quito, no es Guayaquil, no es Cuenca, es la ciudad, ¿cachas? Y en un punto, de todas formas, si hilaras muy fino, tiene lógica, porque al final ellos llegan, digamos, en un bote como que a Salinas, que es cerca de Guayaquil, luego cogen un bus y luego están en la plataforma. O sea, podrías tener una lógica específica, pero finalmente para mí la ciudad era la ciudad y la isla,
no Ujú. importaba ese mix, esa licencia, digamos. Y digamos, eso a uno de espectador ecuatoriano, quiteño, guayaquileño, que identifica, bateño, etcétera, puede Ajá, identificarse. Pero el que lo vea por otro lado, claro, no tiene no, esa relación, ¿no? sí, Em, pero está bueno, o sea, igual sé que algunos por ahí se quedan así como, ¿por dónde va claro. esto? ¿Qué sueño estuvo ahí la Ana Cris que nos quiso poner? Pero si leí la fino y te das cuenta, sí, sí tiene sentido. O Claro que sea, sí. sí lo pensé para que el bus, o sea, para esos espectadores que dicen no puedo mezclar estas dos ciudades, hay un bus en el medio que les traslada. Sí, sí, sí. Vamos por temas de ahí ya también de producción, no solo de la historia, sino de producción. ¿Cómo fue el trabajo y cómo se apropiaron de los personajes, los actores, las actrices? Por un lado, de la parte actoral, de la parte de qué propusieron ellos, de lo que leyeron, de lo que vieron, de lo que tú les ibas conduciendo, y también con el equipo técnico. De la parte fotográfica, la parte de sonido, siento que ahí, obviamente, está tu mirada, tu ojo allí, pero cómo fue también los aportes de la parte de fotografía, de la parte de sonido, de la parte de producción. A ver, en el tema de la actuación, digamos que hay dos mundos, ¿no? El mundo de los actores naturales, que hicimos un casting súper grande, un montón de chiques, hasta encontrar a los protagonistas y era buscar como esta esencia, como esta profundidad que se revela casi sola frente a cámara, ¿no? Que a pesar de que no tienen experiencia actoral, hay como una profundidad, porque es una peli sin muchos diálogos, parecido a Alba, ¿no? Como encontrar estos personajes que tienen algo vital, una energía frente a cámara, ¿no? Hicimos un casting largo y grande, pero siempre con mucho cuidado a los participantes, etcétera. Y cuando los encontramos fue como el proceso de entrenamiento, ¿no? De entrenar, de trabajar, en convertirse en estos personajes, de hacer parkour, de como eliminar en el diálogo cualquier cosa que se sintiera citadina, de cómo llegar a este lado más animal. De hecho, hacíamos ejercicios de convertirse en animales, etc. Por otro lado está el trabajo con la Cris Marchand, que es una actriz ya profesional, o con Carlos Quinto, que ya eran actores que tenían experiencia, o la misma Mapu, que es la que hace de Nina, la chica de la ciudad, tenía un poco más de experiencia. Con ellos es distinto el trabajo. En el caso de la Cris era traspasar toda su experiencia del teatro al cine, pero como que ese era el trabajo más importante, como toda esa fuerza que ella tiene, llevarla a la naturalidad extrema, que es el cine, ¿no? Como que es un Ujú, lenguaje tan distinto. Y creo que su aporte fue, o sea, del de todos, ¿no? O sea, en el caso de los actores naturales es su propia experiencia vital, su cuerpo, su energía, con Hazel también, la hermana, la otra hermana de la isla, con la Cris toda esta experiencia y esa capacidad de emociones fuertes, lo mismo con Carlos Quinto, el que hace del padre, con Mapu también esa chispa que le da la peli. Siento que para mí los actores son como la prioridad, o sea, nunca sería un trabajo, o sea, yo tengo mis amigas, la Maya, la Sofi, que trabajan conmigo en el proceso de ensayos, que están acompañándome. Sofía me ayudó también en el tema de ejercicios físicos. Pero la dirección de actores la hago yo los ensayos los hago yo porque es algo que jamás podría delegar. Siento que ahí está la peli, ¿no? No es algo que claro. podría contratar a un director de actores y que lo haga, no. En mi caso no puedo hacer eso. Ujú, De ahí el trabajo de la fotografía, a ver, inicia, o sea, el universo visual lo empiezo como a pensar y sentir desde de las fotografías análogas que tomé aquí y desde un proceso como de referencias y con ganas de hacer algo más estimulante visualmente y como en exploración que en Alba. En Alba yo ya había trabajado con el Simón, me gustaba mucho su forma de trabajar, cómo se adapta a los proyectos, su sensibilidad, creo que hacemos un buen match en los proyectos y como que con él fuimos diseñando, ¿no? O sea, él propuso mucho el tema del color, por ejemplo, de la textura, de qué tipo de, de filtro utilizar en la cámara. Yo conversé mucho sobre que quería otro lenguaje distinto a Alba, que no quería la cámara en mano esta vez, que quería probar algo más fijo, como pensar súper bien los encuadres, qué significaba cada encuadre, si al principio los hermanos están más juntos, si no. ujú. Y bueno, se fue dando esa sinergia entre los dos. En un punto, igual la película se partió en varios rodajes por la pandemia. En los otros rodajes estuvo Tomás Astudillo, que es también un fotógrafo increíble, con el que yo ya había trabajado y estoy haciendo también otra película con él.
él agarró un poco ya el legado de Simón, digamos, que dejó en la película y trabajamos sobre eso, digamos, pero también con nuevas propuestas, él tiene mucha sensibilidad en el tema también del encuadre. Y bueno, y también hicimos la colorización en Grecia, ahí se hizo el color de la peli porque los griegos son coproductores y entonces el colorista, el mismo colorista de Alba, es de La piel púrpura, pusimos a hacer ahí el color. Y bueno, de ahí también en el diseño de producción, o sea, en todo lo que es el arte, vino Alizarine de México, que es una directora de arte increíble, súper sensible, tuvo todo un equipo aquí como muy grande y ella se adaptó, trabajamos en una casa en Ancón, fue como muy delicada, cada detalle era así, súper bien pensado. Y el sonido, bueno, el sonido fue de lo que más trabajamos en la peli, o sea, fue así una cosa titánica el sonido, o sea, trabajamos con México, pero trabajamos mucho tiempo a distancia. Yo quería como cada detallito, estuve súper metida en el tema sonoro. Después habían cosas que no funcionaban. En un punto sonaba tanto el mar que te podías quedar dormido, entonces era como en qué momentos suena el mar, en qué momentos no. Después acá fue súper importante Juan José Luzuriaga, la verdad es que para mí es el mejor mezclador que he conocido en mi vida, es ecuatoriano. Y con él trabajamos en la sala de mezcla en todo lo que es qué suena atrás, qué suena a los lados, los volúmenes, como matizando también a veces, dándole perdón, se fue, ya, dándole silencio a ciertos momentos. Y bueno, sobre todo en una película que no hay diálogos, como que la atmósfera y el sonido se vuelven vitales. Totalmente, totalmente. Y pregunta ahí puntualísima en cuanto a la música, estas canciones, bien del recuerdo para nosotros, por qué estas canciones? A ver, a mí hay una nostalgia súper grande de ese tiempo cuando yo era más pequeña y oía los cassettes de mis papás, como por ejemplo en Alba también estamos Edades, Eres tú, Sí, cierto. y es como un flechazo así a otro tiempo, a una sensación. Y bueno, a mí me gusta muchísimo la película Cría Cuervos y quería también en esa película hay una escena, obviamente la peli es de otro tema, todo, pero también toca temas como oscuros de la infancia, es una película vieja, española, y hay una escena en la que bailan otra canción de Janet. Y entonces es también como hacer un pequeño guiño a eso y como que y a Alba, ¿no? Como en unir estas películas por estas canciones que de pronto entran. Y sí, o sea, para mí ambas canciones, digamos, ¿por qué te vas? También es como una cosa del papá, ¿no? La mamá canta esta canción frente a frente, no, porque te vas frente a frente, canta, y para mí es una cosa como de esa ruptura, de esa relación, y lloran. Y en cambio, el muchacho de los ojos tristes, claro, era una canción como que me permitía ese juego que hay entre ellas, que también ese fue un aporte mucho de Mapu, ¿no? O sea, yo no tenía del todo planeado que empiece a bailar reggaetón mientras oía al muchacho de los ojos tristes y es como muy linda esa mezcla y esa vitalidad. Qué loco, qué loco. Rápidamente, anécdotas. Tú contaste ahí en el estreno una anécdota buenísima, Ajá. de la subida de marea, pero ¿qué más les pasó en los rodajes? Siempre pasa un montón de cosas, un montón de historias. Ahí una o dos que recuerdes. Bueno, algunas cosas, una cosa linda fue, o sea, nosotros estábamos pensando en un pájaro, pero como obviamente había toda una política de respeto animal como muy fuerte en el tema del trabajo con los animales, entonces fue difícil, pero finalmente encontramos como un refugio de animales que los curaban y los liberaban, que hay en Santa Elena, y entonces había la historia de Quilla, que es la gallinaza, que aparece en la escena en que ellos dos le besan. Y claro, esta gallinaza en realidad no estaba herida, sino que ellos siempre están en pareja y su pájaro había estado herido y entonces había estado bastante tiempo en este refugio. Y entonces Quilla venía constantemente a verle, a verle, a verle, hasta que el pájaro se curó y Quilla como que nunca se quiso ir. Y era una gallinaza que, o sea, vivía ahí y siempre que la liberaban volvía. Entonces, y era un animal muy especial porque no es un pájaro al que uno está acostumbrado a tener cerca, ¿no? Es Claro. como, parece que tienen esta máscara, uno tiene un montón de miedo, de prejuicios y estar cerca de esa gallinaza fue hermoso. O sea, para mí, creo que para todos, como una energía así súper linda en el rodaje. Estuvo que acostumbrar, claro, a Cris y a Isadora y a Juan, porque no tuvieron que conocerse antes. De ahí otra anécdota muy chistosa es el tema de la ballena, ¿no? Que la gente piensa que, o sea, bueno, no les quiero spoilear mucho, tal vez ese tema pero bueno, o sea, es una ballena que, claro, se creó y que es muy, muy real, al punto que llegó helicópteros a ver si estábamos robándonos una ballena, porque venía un tren de Guayaquil acá.
También después toda mi familia que también viene a esta casa pensaba que en verdad era una ballena varada, o sea, se armó todo un tema así enorme, la policía todo pensando que era una ballena real. Y eso es como súper lindo. Qué locura, qué Ajá. locura. Ya me imagino armar esas escenas y toda esa Sí. ballena, pero, Eh, la piel. Leía también hace un poco un título que lo ponían en los compas de Radio Cocoa, la piel pulpo, la piel que hermana. La piel, esta cercanía, estas fraternidades, y también está el tema de adolescente, no me acuerdo ahora, estoy tratando todo el tiempo de traer el nombre de tu cortometraje, donde es el tema creo que es el primer cortometraje tuyo, si no me Sí, equivoco. despierta. Exacto, ¿no? También está el tema de la menstruación, son jóvenes, 17 años, y en una exploración distinta al estar aislados, además, en este caso Iris sobre todo. Eh, ¿por, por qué un poco esta exploración que tú sigues haciendo por esos lados? Eh, y, y además, ¿cuán fácil o cuán complicado te resulta a ti trasladar eso hacia el público? Porque las imágenes son lindísimas, o sea, son potentes, llegan mucho. O sea, verle a Iris en ese contacto con su nueva amiga y a partir justamente de la menstruación y de algo que desde el mundo urbanizado estaría pues impensado, es como la naturaleza, la naturalidad, ese contacto con la naturaleza también ahí dentro de lo que nosotros somos naturales. Entonces, un poco por ahí comentarlo, reflexionarlo, Ana Cris. A ver, digamos, yo creo que los otros, o sea, mis tres primeros cortos fueron como una primera exploración para hacer algo, ¿no? O sea, Ujú, porque en los tres abordé temas de la preadolescencia, tal vez en el último, en Anima, ya era una chica más grande, pero de todas formas estaba eso presente, y como esta edad de los 11 años, siempre a los 11 años, este justo entrar, como la ujú, prepubertad, así. En la piel pulpo sí siento que hay esta cosa del coming of age, como sí hay esta cosa del personaje que crece, que madura, pero más es como una búsqueda de la identidad. ujú, Y es una chica de ya de 15 años y como que también el hecho de que sea más grande me permitía explorar otras cosas. Por ejemplo, la escena de la masturbación para mí era una escena súper importante porque es una escena en la que finalmente yo lo que quería mostrar era una masturbación infantil, una masturbación más abrupta, más como ligada a la ansiedad y no una masturbación vista desde los ojos de lo sensual, desde lo sexual, desde los ojos masculinos de, esta escena es sexy, sino para nada, era una escena desde ujú, otro lugar, digamos. Entonces, por ejemplo, eso ya era algo que podía explorar con chicos de 16, 17, 15 años, digamos que era diferente el tema. Y yo creo que, o sea, también trato de no quedarme en un lugar cómodo, siempre buscar nuevas cosas, pero también hay temas que naturalmente se repiten porque es lo que me nace contar. O sea, siento que pasa eso con bastantes directoras, directores, como que alguien decía, los directores de cine de autor casi siempre hacen la misma película, solo que parece que es distinto. Y no, o sea, como, no quiero quedarme en un lugar cómodo, pero sí quiero ser honesta con lo que me nace. Y entonces en este caso sí hay algo que se repite para mí, que es como los lazos de familia, como la sensación de personajes que de alguna forma no encajan en el entorno que les rodea. En el caso de Alba e Igor era porque ellos eran muy tímidos, había una cosa de clase social, había una cosa de rechazo. En este caso son personajes que son totalmente, no pertenecen al mundo de la civilización, entonces al llegar allá es como un choque, digamos, súper fuerte y como que regresan a lo que son, ¿no? Esa búsqueda de la identidad. ujú. Un poco para ir terminando, no quitarte demasiado tiempo, Ana Cris, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes como realizadora, como profesional, con esta segunda peli, este segundo largo, pero también desde lo personal, desde lo humano, desde la Ana Cris, ¿qué sientes que estás dejando, qué sientes que estás dando con tu cine, con tu propuesta, a lo que el público recepte y diga, pues está en el lado Claro, de ellos, ¿no? Pero para ti, ¿cómo estás sí. sintiendo este momento? Creo que es un momento súper lindo, como que no, o sea, yo tenía un poquito más de miedo, sobre todo en el estreno, en el preestreno, digamos, como que yo siento que Alba es una peli más amigable para el público, esa peli es un poco más radical, por decir así, y como que decía, ¿cómo será que se conecta la gente o no? Y fue como muy hermoso sentir esa conexión tan fuerte, y no solo de gente que viene de cine o que ve mucho arte, sino, no sé, mis amigos, no sé, de gente que simplemente se abre y tiene esta sensibilidad de ver algo distinto.
y fue como muy hermoso ese abrazo, o sea, sentí como una felicidad y un amor por la película muy, muy grande. También me ha emocionado mucho los textos que se han escrito, que han escrito bastantes escritoras, escritores sobre la película, como muy a profundidad. Siento alivio también, como que se cierra un ciclo en un punto y se cierra de forma linda. Hubiéramos podido esperarnos un año más para estrenar acá, luego de festivales, y yo tenía muchas ganas de que sea ahora también. Y en general me siento como muy, muy feliz. Siento que ahorita es un momento de, no sé, de que se cierra un ciclo importante y de que se cierra con belleza, con agradecimiento. Y que nada, el espectador, o sea, yo sé que va a haber gente que no se va a conectar con la peli, que si queriera ver una peli más comercial o en la que pasen más cosas todo el rato, va a decir que es de esto y va a pasar, ¿me entiendes? Pero también existe otro público. Yo creo que la opción que tenemos es, o sea, lo mejor que nos puede pasar es tener diversidad para poder elegir, porque si desde pequeños crecemos con este cine hegemónico que cada 5 segundos algo tiene que pasar y tiene que haber algo que nos estimule y explosiones y cosas y la misma historia una y otra vez. Sí, ese es un cine que es válido y que a veces todos necesitamos ver, pero también es válido tener otras opciones, ¿ya? Y siento que hay gente que sí valora esas opciones. Entonces, Absolutamente, absolutamente. Es una película para sentirla, para estar presentes, para sumergirse, como sumergirse en el mar y también flotar en el mar, como varias de las escenas que tienes allí. Y se agradece eso, se agradece un montón, Ana Cris, que tu firma, que tu dedo estén allí y nada, que los próximos proyectos, ¿qué más se viene? Cuéntanos rapidísimo, pero que todo eso siga siendo reafirmar ese gran ojo que tienes, esa gran sensibilidad que tienes. muchas gracias por lo que me dices. Verás, ahora estamos trabajando en La Hiedra, que es una peli que se filma en noviembre de este año. Es una película sobre... Bueno, entonces La Hiedra es una película como que explora la relación de una madre y un hijo que parecen casi de la misma edad. Ella tiene 30 y él 18 y bueno, ella fue víctima de una violación cuando era muy pequeña, digamos, y entonces ese hijo fue dado en adopción y ella decide como elegir un chico de un orfanato que no necesariamente es su hijo, que está ya por graduarse, que sea su hijo. Y es esta convivencia de estos dos personajes marcados por este hecho brutal, digamos, y como que ella se va volviendo madre y el hijo, y es como esta relación, digamos. Y estos dos mundos también que chocan mucho en sus universos económicos y etcétera. Entonces, eso va. En principio la actriz es Carla Souza, que es una actriz mexicana bastante famosa, que es muy amiga mía, estoy escribiendo eso. Y es... Genial, genial, Ana Cris. Me alegro un montón que sigas explorando, que sigas buscando y que nos sigas mostrando tu cine y que además a través de ti y toda la gente que está contigo siga produciendo, siga ahí empeñada en esta locura de hacer cine en nuestro país. No está fácil las cosas, pero hay que seguirla luchando, Ana Cris. No, no, Muchísimas gracias.